Hola familia consciente, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Consciencia Yo Soy. En este cuarto vídeo de la materia Fe y Ciencia vamos a seguir hablando sobre el Yo Soy. En el tercer vídeo visteis qué significa Yo Soy, quién nos compartió por primera vez en la historia su uso y cómo lo podemos utilizar, los beneficios que tiene y todo eso, ¿vale? Ya lo conocisteis en el vídeo anterior. Y en este vídeo quiero romper una lanza a favor del mensaje del transmisor del Yo Soy por primera vez, que era Jesús. Entonces ha habido una interpretación del mensaje de Jesús a lo largo de toda la historia, cuando el mensaje verdadero que transmitió Jesús era otro. Entonces quiero plantearos algunas dudas, algunas cuestiones que yo me he planteado durante mucho tiempo y os voy a transmitir algunas conclusiones a las que he llegado pues a través de canalizaciones que he recibido la Semana Santa del 2020, a través de estudios metafísicos durante varios años, documentales, películas, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de información. Entonces toda la información que yo he obtenido os la voy a compartir aquí y como ya sabéis esto es una verdad complementaria que complementa a todo el resto de versiones, posiciones de la vida y esto no es una verdad única, es parte de la verdad única que como ya sabéis es un gran diamante que tiene muchas visiones y entre todas se complementan y hacen la gran verdad, ¿vale? Entonces os ofrezco una parte. Vamos a comenzar por el origen. El origen de la iglesia, del organismo cristiano como tal, católico, veréis una cosa curiosa que tiene su origen. Jesús, hace más de 2000 años, cuando Jesús transmitió su mensaje, los romanos no opinaban igual para nada. O sea, los mismos romanos que ahora han creado, que luego crearon la iglesia cristiana, eran los mismos que mataron a Jesús, mataron luego a Pablo y mataron a Pedro. Entonces los tres grandes divulgadores de la nueva conciencia, que era el mensaje que traía Jesús, los tres fueron muertos por los romanos, a mano de los romanos. Entonces, con la tercera muerte, que fue la de Pedro, que como bien dijo Jesús, se llamaba Simón y le llamó luego Pedro porque Pedro significa piedra, ya que Pedro sería la piedra donde edificaría su iglesia. Quiere decir que con la tercera muerte, con la de Pedro, se edificó la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser que los mismos romanos que dieron muerte a los tres grandes divulgadores de la fe cristiana, para destruir la fe cristiana, luego cuando vieron que ya los cristianos eran tantos y era ya muy difícil doblegarlos y sobreponerse a ellos, se tuvieron que poner a su favor? Entonces dijeron, vale, como ya los cristianos son tantos que esto ya no lo podemos coger por ningún lado, pues vamos a ponernos a su favor, pero a nuestra manera. Entonces creamos la iglesia de Cristo, pero no con el mensaje de Cristo, del amor, de la abundancia, del perdón, de la igualdad, del poder propio de cada uno, de la elevación de la conciencia. Eso no. Vamos a crearlo sobre los cimientos de la muerte, del infierno, de si es malo vas al infierno, del miedo, del sufrimiento, del sacrificio, todo eso. Que eso no es el mensaje de Jesús. Pero ¿a quién le viene muy bien el miedo? ¿A quién beneficia que la gran mayoría de personas tengan miedo? Beneficia a la minoría que gobierna, ¿verdad? Porque el miedo es una herramienta para dominar, es una herramienta de dominio. Entonces, si tú quieres dominar a otra persona, le metes miedo, baja su energía y tú te pones encima de ella. Entonces, eso es lo que hicieron los romanos. No digo ni que estuviera bien ni que estuviera mal. Estoy explicando un suceso.
yo pienso que todo en esta vida sucede por algo y para algo. Y creo que hasta lo que juzgamos desde nuestro ego como negativo tiene una misión a lo largo de la historia, en el conjunto de la historia de la humanidad y en el conjunto del todo. Tiene un porqué. Entonces, pues existen hechos positivos y hechos negativos, según cada uno los juzgue, porque los hechos no son ni positivos ni negativos, son hechos, sucesos. Cada uno según su ego los juzga de una manera. Entonces yo no juzgo que sea positivo ni negativo la interpretación ni la decisión que tomó el gobierno romano en ese momento y los gobernantes romanos de ese momento, de hace más de 2000 años, porque supongo que igual que ellos lo hacían a través del miedo, era el mismo miedo que ellos tenían. Ellos tenían miedo a que se sublevaran los demás, pues utilizaron esa herramienta para sobreponerse sobre los cristianos. ¿Vale? Esto es mi punto de vista particular. Entonces, quitando el juicio de si eso estaba mal o bien, es un hecho que se manipuló el mensaje para crear doblegación sobre los demás. Entonces, más preguntas y más dudas. ¿Por qué si la muerte de Jesús no fue su final, Él no vino a dejar el mensaje de que te mueres y te vas al cielo o te vas al infierno? Él vino a dejar el mensaje de Él decidió morir. Él dijo claramente, yo destruiré este templo y lo volveré a construir en 3 días. Entonces, él acabó con el templo de su alma, con su cuerpo físico, porque él sabía que venía a morir. Él lo entregó de su propia voluntad para dejar el mensaje de conciencia en la humanidad. Si no era a través de su muerte, no había manera, porque en esa época él sabía que tenía que dejar ese mensaje en ese sitio, porque se tenía que expandir a través de los romanos, que años más tarde, en el siglo I después de Cristo, realizó Roma la mayor expansión a lo largo de todo el Mediterráneo de ese gran imperio. Y Jesús sabía que él tenía que encarnar ahí, en esa época, en ese lugar, para que su mensaje, que le iba a costar la vida, y él lo sabía y vino a hacerlo así, ese mensaje de Cristo se expandiera por todo el Mediterráneo con todo ese gran imperio romano. Entonces, todo esto no es casualidad, todo esto está hecho así por algo, y Jesús se reencarnó de esta manera porque así es como tenía que dejar el mensaje. Entonces, él no vino a dejar el mensaje de el cielo y el infierno, él vino a dejar el mensaje de yo muero, mi cuerpo muere y a los 3 días le doy vida de nuevo. O sea, mi cuerpo es una cosa, mi alma es otra, y yo decido volver a mi cuerpo. O sea, yo me reencarno en mi cuerpo a los 3 días. Entonces, él vino a mostrarnos que el alma y el cuerpo están separados. Cuando muere el cuerpo, no muere el alma, porque su alma no murió con su cuerpo, y que nos reencarnamos una y otra vez en un cuerpo, en otro cuerpo y en otro cuerpo. Él tuvo que hacerlo en el mismo cuerpo para que quedara constancia de su mensaje, porque si se reencarnaba en un bebé nuevo en otra vida, nadie lo iba a ver. Por ejemplo, en otras, no sé si en el Tíbet, en otras culturas, sí que averiguan que el maestro, o como se llame, el profeta, de esa cultura se reencarna en un niño y en otro, pues a través de preguntas que le hacen luego, le enseñan objetos, a ver si ese es el maestro reencarnado o no, a ver si se acuerda de esos datos o no. O sea que también el budismo y otras culturas y religiones saben que existe la reencarnación. Entonces, si existe la reencarnación, no hay cielo y ni hay infierno, porque el cielo y el infierno lo generamos nosotros mismos con nuestros actos en la tierra. Entonces Jesús lo sabía, y por eso cuando los romanos lo estaban matando, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre,
O sea, energía universal, leyes del universo, por favor. O sea, mando luz a estos seres inconscientes, a estos bárbaros que están acabando con mi vida y no saben el karma que se están generando. No saben el infierno que van a vivir cuando se reencarnen en otra vida. Entonces, ese es el cielo y ese es el infierno. Entonces, no te mueres y te vas a las brasas del centro de la tierra, ni te quedas flotando como un ángel, hasta que no acaba tu alma los ciclos, todos los ciclos para que puedas trascender y entonces ya estar como un ser elevado y ayudar a la humanidad desde el éter, desde lo etéreo, ya no es desde la carne, sino desde la luz. Para eso tienes que vivir todos tus cielos y todos tus infiernos en las vidas siguientes hasta que pagues todo lo que has hecho y hasta que aprendas todo lo que tengas que aprender y seas un ser limpio y neutro. Entonces, este es otro dato que la Iglesia ha interpretado de una manera para la sublevación del pueblo cuando el mensaje de Cristo era otro. El bautizo. ¿Por qué se sigue bautizando con agua cuando Jesús fue bautizado con agua por su primo, que nació meses antes, que tampoco es casualidad que fueran primos y nacieran en la misma época? Fue bautizado por Juan Bautista y luego él decía, sois bautizados por agua y ahora fuisteis bautizados por agua y ahora seréis bautizados por el Espíritu. El Espíritu es la luz entrando en ti, es la canalización de la luz. Para ello necesitamos hacer a ver si me viene a la mente, la iniciación al Reiki, que es lo que hacía Jesús a sus apóstoles. Le ponía las manitas en la cabeza y le hacía sus cosas para abrir los canales energéticos de su cuerpo, del cuerpo de los apóstoles, para que los apóstoles fueran plenos canales de luz y pudieran sanar por la luz que salían de sus manos, canalizada de la fuente del todo que está formado por todo y por todos, y pudiera sanar igual que sanaba él. Entonces, ¿por qué se sigue bautizando con agua en las iglesias si lo que se tenía que hacer son iniciaciones al Reiki como hacía Jesús? Otro dato. ¿Por qué también no se refleja en ningún sitio, ni en ningún cuadro en las iglesias, ni nada, ni ninguna imagen que alabe, además de alabar a otras imágenes de las que hablaremos ahora, que alabe a esos apóstoles, por ejemplo, que sanaban con sus manos igual que sanaba Jesús? Jesús tenía un poder de sanador mucho más elevado porque su vibración era muchísimo más elevada, ya que él no tenía karmas, vino limpio de todas sus vidas anteriores y él vino a hacer su última vida y a trascender. Entonces la energía del Cristo, de Jesús, era mucho más elevada. Por eso entrar en contacto con esa energía era mucho más sanadora que entrar en contacto con otras energías. Pero la energía de los apóstoles también era muy sanadora. Entonces, ¿por qué no aparece ningún rito ni ningún nada en las iglesias donde se haga mención a la capacidad de sanación que tenían los apóstoles? Que ese era otro de los mensajes que vino a dejar Jesús. Milagros como este y mayores haréis vosotros. Y también decía, sois dioses y lo habéis olvidado. Entonces, Él nos devolvía nuestro poder a nosotros a través del uso del yo soy y a través del uso de la sanación con el yo soy y con las manos. Entonces, ¿dónde se refleja eso en las iglesias? ¿Dónde? Solo era Jesús, ya está. Jesús santo sagrado y vino a hacer todo y murió ahí en la cruz sufriendo y ya está. ¿Y los apóstoles dónde quedan? ¿Dónde está esa labor? ¿Dónde está ese poder que tenemos cada uno de nosotros que se refleja a través de los apóstoles? Otra duda. Luego también simbología. ¿Por qué si Jesús se reencarnó, vino a mostrarnos la resurrección y la vida, que él decía, yo soy la resurrección y la vida, que podéis ver el uso de yo soy en el vídeo anterior, en el tercer vídeo? ¿Por qué si él se reencarnó y el final de la historia de la vida de Jesús fue la vida y luego la ascensión?
¿Por qué nos quedamos a la mitad del cuento en las iglesias y el símbolo que aparece es el de la mitad? Es el de cuando se crucificó y no el de cuando resucitó. ¿Por qué no aparece Jesús vivo y aparece Jesús muerto? ¿Por qué no aparece el alma de Jesús y aparece la carne muerta de Jesús y sangrando, y la cara de sufrimiento y la cara de dolor y sufrimiento de su madre y de todas las personas, y solo el dolor y el sacrificio que infligieron los romanos sobre un ser que vino a traer luz y paz al mundo? ¿Eso no ejerce temor? ¿No ejerce temor ver al mayor maestro, que además es súper contradictorio, cómo estáis haciendo una iglesia, cómo se está haciendo una iglesia cuyo centro se supone que es Jesús y la luz de Dios, y tenéis a vuestro supuestamente ídolo al que seguís y a vuestro maestro lo tenéis crucificado en la carne, o sea, muerto ahí como la más vulgar rata y como el más vulgar trozo de carne sin vida, ahí muerto y crucificado para que toda la gente vea lo que son capaces de hacer los bárbaros romanos si no te sometes a su voluntad? Incoherencia, todo incoherente. No es nada, ni la historia de lo que sucedió, ni el mensaje que se vino a dejar, ni nada. Todo completamente, y perdonad que me ponga así en ese tono, pero es que lo vivo con mucha intensidad porque he tenido muchas sensaciones y muchas canalizaciones y he vivido muchas cosas relacionadas con esto, y si lo comparto aquí en un vídeo, este tema tan controvertido, pues es por algo, es porque estoy plenamente convencida y sé lo que digo. Entonces, más. Ya hemos hablado de cómo los romanos dieron muerte a los mayores divulgadores del cristianismo, porque aparece crucificado Jesús cuando en realidad ese no es el final de la historia, porque Él se reencarnó. ¿Por qué se bautiza con agua cuando Jesús bautizaba con el Espíritu? Y estoy repasando los apuntes. Y por qué la Iglesia da un mensaje de sometimiento y de sufrimiento y de castigo y de someterse cuando Jesús decía: no llevéis bordón, ni otra capa, ni otra túnica, no llevéis calzado allá donde vayáis, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, haced lo que tenéis que hacer, haced la obra del Cristo, es decir, amar al prójimo, amaros a vosotros mismos, venir a hacer lo que habéis venido a hacer vuestra misión de vida, y todo lo demás os será dado. Y también decía Jesús: mirad cómo los pájaros no se preocupan de qué han de comer, o qué han de beber, o cómo han de vestirse, aunque los pájaros no se visten, ¿no? Pero y también decía las flores, mirad las flores, que estando ahí en medio de la intemperie, a expensas de lo que pase con el viento, con la lluvia, con las nevadas, están las flores ahí, están vivas, sobreviven. Entonces, ¿cómo si la vida, la energía conformada por el todo, cuida y da alimento a todos esos, a todas esas plantas, a todos esos seres vivos, y a nadie le falta de nada? ¿Por qué nosotros tenemos el complejo de que tenemos que pelearnos unos con los otros, que hay escasez, que no hay alimentos para todos, que no hay cobijo para todos, que no hay tal? ¿Por qué esa competición? ¿Por qué esa competitividad? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Este mundo es pleno, abundante, y Jesús no vino aquí a dar su carne, a sufrir en la cruz, para dejar su mensaje, a destrozar su cuerpo, su vida, y todo para que nosotros vivamos una vida de sacrificio, de dolor, de pena, de tristeza, que encima todo eso baja la vibración del planeta y va completamente en contra del mensaje que Él vino a dejar, que Él lo que vino a decir es que somos luz, somos abundantes, hay para todos,
tenemos que amarnos a nosotros y amarnos y amar a los demás, porque todos estamos unidos y todos somos hermanos. Y tener fe plena en la vida y en el todo, porque el todo nos cuida, y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos lo que hemos venido a hacer, y todo lo hacemos de corazón y alineados con lo que la vida tiene para nosotros, nos da alimento cuando venimos a hacer nuestros dones y nuestros talentos, que encima es lo que más nos hace felices hacer. Pues es cuando te sientes conectado, te sientes alineado, es cuando estás respetando lo que Jesús decía, que Él, después de todas las leyes y todos los mandamientos que se dejaron antes que Él dijo, no, os dejo esta nueva ley. Y dejó amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, ámate a ti mismo, y tal como tú te ames a ti, la vida te va a representar esos espejos, esas personas que te van a amar como tú te amas. Si tú te odias, la gente te va a odiar. Si tú te amas, la gente te va a amar. Y si tú amas a los demás, eso te va a volver a ti, porque son las leyes del universo y eso es así. Entonces dejó esa ley y dejó otra ley, que era ama a Dios, es decir, conéctate con la luz, con la fuente, con todas tus fuerzas, es decir, con tu cuerpo físico, con la acción, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo, creo que dijo también, tu pensamiento, tu sentimiento o algo así. O sea, quiere decir que tus 4 cuerpos, el espiritual, el emocional, el mental y el físico, los alinees y los pongas en coherencia todos en una misma dirección. Entonces, cuando estás todo en una misma dirección, todo está alineado, la energía puede entrar perfectamente y toda la información que tiene que venir a ti, igual que en la película de Avatar, pues exactamente igual, toda esa descarga de la información que tiene que venir a ti para que sigas el camino que tienes que hacer, te va a llegar. Entonces, ven a hacer el don que has venido a hacer, que para eso se te han dado esas cualidades específicas a ti, para hacer eso y aportar eso a la humanidad. Apórtalo, hazlo con todo el amor del mundo, haz todo de buena fe, con amor y respetando a todos y a todo. Y todo lo demás te será dado, porque este mundo es plena abundancia. Entonces, ese es el mensaje del Cristo, ese es el mensaje del amor, y eso es lo que verdaderamente tenemos que asociar con la imagen de Jesús y con el verdadero mensaje de ese gran hermano, de ese maestro y de ese ascendido y de ese hermano que entregó su carne para conciencia nuestra, y separarlo completamente de la interpretación que se ha dado hasta ahora de ese mensaje, que no es la misma que el mensaje verdadero que pretendía dar. Así que nada, aquí os dejo toda esta información. Espero que